¿Alguna vez has sentido que algo no va bien en tu vida, pero no sabes por qué? Como si por mucho que te esfuerces por mejorar, algo te arrastrara una y otra vez hacia los mismos errores, los mismos patrones destructivos, los mismos ciclos de frustración. Quizás sea esa voz interior que te sabotea en los momentos más importantes, convenciéndote de rendirte justo cuando estás a punto de lograr algo significativo. O esa ira irracional que brota de repente y estalla en situaciones que, mirándolo en retrospectiva, ni siquiera eran tan graves. Podría ser la envidia que niegas sentir, pero que en silencio te consume al ver a alguien alcanzar algo que, en el fondo, también deseas. O ese miedo paralizante al fracaso que te empuja a esconderte tras excusas y la procrastinación. Lo que no llegas a darte cuenta es que todo esto no ocurre por casualidad. Hay una fuerza actuando en las sombras de tu mente, moldeando tu personalidad, tus reacciones e incluso tus decisiones. Una fuerza que has ignorado toda tu vida, pero que jamás ha dejado de actuar. Carl Jung llamó a esto la sombra, la parte oculta de tu psique, donde enterraste todo lo que no quisiste reconocer en ti mismo. Tus deseos reprimidos, tus debilidades, tus vergüenzas, tus emociones más oscuras. Todo aquello que ocultaste para ser aceptado por el mundo. Pero ahí está el problema. Lo que ignoras te controla. La sombra no desaparece solo porque hagas como que no existe. Al contrario, cuanto más la rechazas, más crece en lo profundo de tu mente, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Se manifiesta cuando explotas sin razón aparente, cuando alejas a quienes amas, y luego te preguntas por qué siempre estás solo. Cuando juzgas a los demás con odio, sin darte cuenta de que solo proyectas en ellos lo que más temes de ti mismo. Cuando te saboteas, fracasas a propósito, y al final te convences de que nunca fuiste lo suficientemente bueno como para intentarlo de verdad. Jung dijo: hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Si no enfrentas tu sombra, seguirá moviendo los hilos tras bambalinas, mientras crees que todo es cuestión de suerte. Pero si tienes el valor de mirar dentro de ti, si te atreves a confrontar lo que siempre has evitado, puedes transformar la sombra en tu mayor fuente de poder. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir en este vídeo. Prepárate, porque este viaje no va a ser cómodo. Pero si realmente quieres romper el ciclo de la autodestrucción y tomar el control de tu vida, este es el único camino. Empecemos. Desde el momento en que naciste, te enseñaron qué está bien y qué no. Desde pequeño, aprendiste que había emociones que debías mostrar y otras que tenías que esconder. Puede que ni siquiera lo recuerdes, pero escuchaste frases como: deja de llorar, no seas débil, no te enfades, sé buena persona, no seas egoísta, comparte. Y así, poco a poco, partes enteras de ti fueron reprimidas. ¿Qué pasó con tu enfado, tu tristeza, tu necesidad de afirmar? ¿Qué pasó con esos impulsos que no encajaban con la imagen de la persona perfecta que el mundo esperaba que fueras? No desaparecieron, fueron empujados a lo más profundo de tu inconsciente, formando lo que Carl Jung llamó la sombra, la parte oculta de tu personalidad, donde se guardan todos los sentimientos, deseos e impulsos que rechazaste para ser aceptado por la sociedad. La sombra no es un concepto abstracto ni lejano. Está dentro de ti, ahora mismo, actuando detrás de bambalinas en tu mente. Cada vez que te sientes incómodo ante alguien que muestra una seguridad excesiva, puede ser porque, en el fondo, has reprimido tu propio deseo de expresar. Cuando criticas duramente a alguien que busca reconocimiento, puede ser porque dentro de ti hay un deseo de ser visto, pero ha sido enterrado bajo capas de autonegación. Cuando sientes envidia del éxito de alguien, puede ser porque has reprimido tu propia ambición, porque un día alguien te dijo que desear demasiado era arrogancia. Y así, sin darte cuenta, caminas por la vida como un iceberg. La parte que los demás ven es solo la punta visible, pero la mayor parte de quien realmente eres permanece oculta bajo la superficie, invisible incluso para ti. Sin embargo, ignorar la sombra no significa que ésta deje de actuar. Al contrario, cuanto más
la niegues más, se manifiesta de forma destructiva, en tus miedos irracionales, en tu tendencia a repetir los mismos errores, en el rencor que no sabes explicar, en los patrones tóxicos que se repiten como un círculo vicioso. La verdadera pregunta no es si tienes una sombra. La pregunta es cuánto controla tu vida sin que te des cuenta. Pero, ¿cómo exactamente esta parte oculta de tu mente te manipula y te atrapa en patrones de los que parece imposible escapar? En la próxima sección, profundizaremos en las maneras sutiles y destructivas en que tu sombra actúa sin que te des cuenta. Cuando lo comprendas, ya no podrás ignorarlo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten en tu vida? ¿Por qué, incluso cuando intentas cambiar, parece que siempre terminas volviendo al mismo punto? ¿Por qué sientes ira, envidia o miedo sin una razón aparente? Todo esto ocurre porque tu sombra no está dormida, está al mando, y lo peor es que actúa sin que te des cuenta. La sombra no ataca directamente, no grita ni se hace notar. En cambio, opera de forma sutil, manipulando en silencio tus emociones, tus decisiones y tus reacciones. Funciona como un fantasma dentro de ti, distorsionando tu percepción de la realidad. Crees que controlas tus decisiones, pero en realidad estás siendo guiado por impulsos ocultos que se enterraron hace años. Una de las formas más comunes en que se manifiesta la sombra es mediante la proyección. ¿Alguna vez has sentido un odio inexplicable hacia alguien? ¿O has criticado a alguien con una intensidad desmedida sin motivo aparente? Esto sucede porque, a menudo, vemos en los demás lo que no queremos admitir en nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que fue enseñada a reprimir su propia ambición puede sentir un desprecio irracional hacia quienes buscan el éxito. Alguien que teme su propia agresividad puede odiar a personas directas y asertivas. En lugar de reconocer esos rasgos en sí mismos, los proyectan en los demás y los atacan. Otro mecanismo destructivo de la sombra es el autosabotaje. Esto ocurre cuando, de forma inconsciente, creas obstáculos para tu propio crecimiento. Procrastinas en momentos cruciales, te rindes demasiado pronto y tomas decisiones equivocadas una y otra vez. Todo porque hay una parte de ti que cree que no mereces el éxito o que teme las consecuencias del cambio. Esto explica por qué muchas personas fracasan justo cuando están a punto de conseguir algo importante. La sombra actúa como un guardián invisible, impidiéndote salir de tu zona de confort, incluso si esa zona de confort es tu propia infelicidad. Y no se detiene ahí. La sombra también se manifiesta en tus relaciones. ¿Te has fijado en cómo algunas personas parecen atraer siempre a los mismos tipos de parejas tóxicas? ¿Cómo ciertas personas terminan una y otra vez en amistades destructivas? Esto sucede porque, sin darnos cuenta, proyectamos nuestras heridas y buscamos inconscientemente situaciones que refuercen nuestros miedos más profundos. Si dentro de ti hay una sombra llena de rechazo, es posible que sientas atracción por personas que refuercen ese rechazo. Si en tu interior habita una sombra cargada de inseguridad, probablemente te relaciones con personas que te hagan dudar continuamente de tu propio valor. Y lo peor, la sombra puede apoderarse de tu identidad. Sin que te des cuenta, te convences de que así debe ser, que tu forma de actuar y sentir es natural, cuando en realidad ha sido moldeada por la acumulación de experiencias reprimidas. Empiezas a creer que simplemente no tuviste suerte, que siempre has estado ansioso, que nunca has sido lo suficientemente bueno, cuando en realidad solo estás viviendo bajo la influencia de esta parte oculta de ti mismo. Pero si la sombra tiene tanto poder sobre ti, la pregunta obvia es, ¿cómo podemos identificar las señales de que está dominando? ¿Cómo podemos saber si no somos nosotros quienes controlamos nuestra vida, sino, más bien, este lado oscuro de nuestra psique? En la siguiente parte, profundizaremos en las señales claras e innegables de que tu sombra está manipulando tu vida sin que te des cuenta. Cuando reconozcas estas señales, te será imposible seguir fingiendo que no existen. Si sientes que tu vida está atrapada en un ciclo repetitivo, si te frustras constantemente, te sientes ansioso o incapaz de cambiar ciertos comportamientos, entonces
Puede que tu sombra esté al mando sin que lo notes. Pero, ¿cómo saberlo con certeza? ¿Cómo identificar que esta parte oculta de tu psique está manipulando tus decisiones y afectando tu vida en silencio? La primera señal clara del dominio de la sombra es la proyección constante. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que ciertas personas te irritan más de lo habitual? Que algunos rasgos en los demás provocan en ti una reacción emocional desproporcionada. Esto ocurre porque la sombra te hace ver en los demás aquello que no aceptas en ti mismo. Alguien que ha reprimido su propia necesidad de atención puede sentir un rechazo irracional hacia personas que se expresan libremente. Una persona que rechaza su propia agresividad puede sentirse excesivamente molesta con quienes son más directos y asertivos. El problema es que, mientras no reconozcas que esta irritación proviene de tu interior, seguirás culpando al mundo exterior por tus propios conflictos internos. Otra señal de que la sombra está en control es el autosabotaje constante. ¿Alguna vez has estado a punto de alcanzar un objetivo y de repente todo empezó a ir mal, como si de alguna manera estuvieras cavando tu propia derrota? Esto ocurre porque la sombra teme al cambio. Si en algún momento de tu vida te enseñaron a creer que no mereces éxito, amor o felicidad, esta creencia reprimida seguirá operando en lo más profundo de tu mente, encontrando formas sutiles para asegurarse de que nunca superes esos límites. Por eso, tantas personas se rinden justo cuando están a punto de lograr algo significativo. El tercer síntoma de una sombra descontrolada es la atracción repetitiva hacia relaciones tóxicas. Si siempre te involucras con el mismo tipo de persona, alguien que te devalúa, te ignora o te utiliza, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que busca esta dinámica, incluso sin que te des cuenta. Si fuiste rechazado en tu infancia, puedes pasar toda tu vida buscando inconscientemente personas que refuercen ese rechazo. Si creciste aprendiendo a reprimir tu propia ira, puede que te sientas atraído por personas que abusan de tu paciencia, simplemente porque tu sombra ha encontrado una manera indirecta de expresar esa energía reprimida. Además, una señal poderosa de que la sombra está dominando tu vida es el miedo irracional al juicio. ¿Tienes terror a ser criticado? ¿Evitas exponerte lo máximo posible, temiendo parecer ridículo? Si es así, probablemente tu sombra esté llena de vergüenza reprimida. Quizás, en algún momento, aprendiste que cometer errores era inaceptable y que ser auténtico significaba arriesgarse al rechazo. Una vida vivida a la defensiva, siempre intentando complacer, siempre tratando de evitar cualquier posibilidad de ser visto como equivocado. Pero este miedo no viene del presente, es una sombra del pasado, un vestigio de todo lo que ha sido negado y enterrado dentro de ti. Finalmente, uno de los signos más crueles de la sombra es el vacío inexplicable. ¿Alguna vez has sentido que te falta algo en la vida, incluso cuando, en teoría, todo parece estar bien? Como si hubiera una parte de ti que nunca estuviera satisfecha, que siempre sintiera que algo esencial falta. Esto ocurre porque, a lo largo de tu vida, has tenido que amputar partes de ti mismo para ser aceptado por el mundo. Reprimiste tus verdaderos deseos, tus ambiciones más profundas, tu autenticidad. Y ahora, incluso sin ser consciente, sientes el peso de esa ausencia. Pero si estos signos te resuenan, no significa que todo esté perdido. Al contrario, reconocer la sombra es el primer paso para retomar el control de tu vida. El verdadero peligro no es no tener una sombra, porque todos la tenemos. El peligro radica en seguir viviendo sin ser consciente de ella. Pero ahora llega la gran pregunta. ¿Qué sucede si sigues ignorando tu sombra? ¿Qué pasa cuando se reprime tanto que explota de formas imprevisibles y destructivas? En el próximo segmento, exploraremos el coste de vivir en la negación y por qué ignorar tu sombra puede ser el mayor error de tu vida. La sombra que ignoras no desaparece, se acumula, se fortalece y espera. Cuanto más la niegas, más busca maneras de manifestarse. Si no tomas las riendas, esas manifestaciones pueden volverse catastróficas. Puedes pasar años fingiendo que ciertas emociones e impulsos no existen.
pero llegará un momento en el que todo lo reprimido saldrá a la superficie. Cuando eso ocurra, no tendrás más remedio que afrontar las consecuencias. Uno de los mayores peligros de ignorar tu sombra es que siempre encuentra una vía de escape. Si reprimes tu ira, puede estallar como una explosión incontrolada en un momento inoportuno, destruyendo relaciones y oportunidades. Si escondes tus deseos más profundos, pueden salir a la luz de forma autodestructiva, a través de la adicción, la compulsión o el exceso. Si entierras tus traumas, pueden manifestarse como crisis de ansiedad, ataques de pánico o incluso síntomas físicos que la medicina no puede explicar. Y no te engañes, la sombra no se limita a tu vida interior, da forma a tu realidad. Si no reconoces tu miedo al abandono, puedes acabar aferrándote desesperadamente a relaciones tóxicas solo para evitar el dolor de la soledad. Si niegas tu propia ambición, puedes sabotearte a nivel profesional, convenciéndote de que el éxito no es para ti. Si escondes tus deseos, puedes acabar sumergido en frustraciones silenciosas, sin entender por qué tu vida se siente tan insatisfactoria. Pero el mayor peligro de todos es que, si no integras tu sombra, esta puede llegar a tomar el control total de tu vida. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece consumido por su propio resentimiento, que siempre ve a los demás como culpables, que lleva una ira silenciosa consigo, que vive siempre a la defensiva, siempre preparado para atacar? Estas personas no nacieron así, simplemente han pasado toda su vida reprimiendo su dolor hasta que, un día, sus sombras se hicieron tan fuertes que tomaron el control. ¿El resultado? Un ciclo interminable de resentimiento, miedo y autosabotaje. Y quizás lo peor de todo es la despersonalización, el fenómeno de sentirse como un extraño dentro de tu propio cuerpo, como si estuvieras desconectado de quien realmente eres. Esto ocurre porque, al reprimir tu sombra, también reprimes partes fundamentales de ti mismo. Intentas ser solo el lado bueno, eliminando cualquier rastro de oscuridad, sin ser consciente de que te estás cortando piezas esenciales de tu psique. Con el tiempo, esto provoca una sensación constante de vacío, como si faltara algo, pero no puedes identificar qué. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo escapar de este ciclo? ¿Cómo dejar de ser víctima de tu propia sombra y empezar a integrarla conscientemente? En el siguiente segmento, descubrirás las claves para transformar tu sombra de un enemigo oculto en un poderoso aliado y así tomar finalmente el control de tu propia vida. Ahora que comprendes el peligro de ignorar tu sombra, surge la pregunta más importante: ¿cómo sacarla a la luz? ¿Cómo dejar de ser manipulado por esos aspectos ocultos de tu psique y comenzar a usarlos a tu favor? Integrar la sombra no significa destruirla ni eliminarla, porque eso es imposible. Lo que Jung nos enseña es que la sombra no es nuestro enemigo. Al contrario, contiene partes esenciales de quienes somos, fuerzas dormidas que pueden convertirse en nuestro mayor poder si sabemos cómo acceder a ellas y valorarlas. El problema nunca ha sido la sombra en sí, sino nuestra negación hacia ella. El primer paso para integrarla es reconocerla conscientemente. Esto implica prestar atención a tus desencadenantes emocionales. Cuando algo o alguien provoca una reacción exagerada en ti, párate y pregúntate: ¿qué me está diciendo esto? En lugar de culpar al otro, mira hacia adentro. Si alguien te irrita porque es arrogante, esa persona es simplemente la manifestación de una confianza que tú has reprimido. Si sientes desprecio por quienes buscan el éxito, no hay una parte de ti que también lo desea, pero que ha sido sofocada por creencias limitantes. El segundo paso es permitirte sentir lo que te han negado. Si has pasado toda tu vida fingiendo que no sientes ira, es hora de mirar ese sentimiento sin miedo. Esto no significa explotar contra los demás. Significa sentarte contigo mismo y admitir: sí siento ira, sí siento envidia, sí tengo miedo, y está bien. La sombra solo te domina cuando intentas hacer como si no existiera. Cuando la enfrentas de frente, pierde el control que tenía sobre ti. Una herramienta poderosa para este proceso es la escritura reflexiva.
Toma un cuaderno y comienza a plasmar tus pensamientos más profundos, sin censura. Pregúntate, ¿qué aspectos de mí rechazo? ¿Qué comportamientos de otros juzgo con dureza? ¿Qué temo que los demás puedan descubrir sobre mí? Escribir sobre estos temas puede resultar incómodo, pero también liberador, porque al nombrar tu sombra la haces consciente, y lo que es consciente se puede controlar. Otro método esencial es la visualización y el diálogo interno. Jung sugirió que deberíamos hablar con nuestra sombra como si fuera una entidad separada. Puede sonar extraño, pero funciona. Cierra los ojos e imagina esta parte reprimida de ti. ¿Cómo se ve? ¿Qué quiere decirte? A menudo, al darle voz a nuestra sombra, descubrimos que no es un monstruo, sino una parte olvidada de nosotros que solo quiere ser escuchada. Sin embargo, integrar la sombra no es un proceso inmediato, es un viaje continuo que requiere valentía y honestidad. Lo más importante es entender que tu oscuridad no tiene por qué ser tu enemiga. La ira reprimida puede transformarse en fuerza. El miedo puede convertirse en sabiduría. El deseo puede convertirse en creatividad. Todo lo que has negado puede usarse como combustible para tu crecimiento. Ahora que sabes cómo empezar a integrar tu sombra, surge la pregunta final. ¿Por qué es esto tan raro? ¿Por qué tan pocas personas tienen el valor de mirar dentro de sí mismas? En el último segmento, exploraremos por qué la mayoría elige la negación y la ilusión, y cómo puedes convertirte en una excepción, alguien que realmente despierta a quienes en realidad. En este punto, ya sabes que la sombra está dentro de ti, te guste o no. Puedes seguir negando su existencia, fingiendo que tus miedos, inseguridades e impulsos reprimidos no influyen en tu vida. O puedes tomar la decisión que pocas personas se atreven a tomar: mirar hacia adentro y recuperar el control de tu propia psique. Pero antes de avanzar, hay algo que debes entender. La mayoría de las personas nunca hará este trabajo. La mayoría seguirá repitiendo los mismos errores, viviendo los mismos ciclos de autosabotaje y culpando al mundo por sus problemas. Permanecerán atrapados en el pasado, alimentando resentimientos, proyectando sus frustraciones en los demás y convenciéndose a sí mismos de que el destino o la sociedad son responsables de su fracaso. Nunca tendrán el valor de enfrentarse a la verdad sobre sí mismos, pero tú sí lo tienes. Si has llegado hasta aquí, si has seguido cada parte de este viaje, significa que algo dentro de ti sabe que el cambio es necesario, que estás cansado de ser prisionero de patrones inconscientes, cansado de sentirte dominado por fuerzas que no comprendes. Significa que estás listo para dar un paso que pocos se atreven a dar, integrar tu sombra y convertirte en quien realmente eres. Pero no te engañes, este camino no es fácil. Ver tu sombra significa renunciar a la cómoda ilusión de que ya lo sabes todo sobre ti mismo. Significa confrontar dolores pasados, afrontar verdades desagradables y admitir que buena parte de lo que sucede en tu vida es tu propia responsabilidad. Este proceso puede ser incómodo, pero también es la única vía real hacia la liberación. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Simplemente asimilarás esta información y seguirás con tu vida como si nada hubiera pasado? ¿O realmente lo pondrás en práctica? Si algo en este video te ha resonado, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte de tu sombra te das cuenta de que llevas ignorando? ¿Has detectado patrones repetitivos en tu vida que podrían explicarse por esto? Comparte tu experiencia, porque hablar de ello ya es un primer paso hacia la conciencia. Y aún más importante, no te detengas aquí. El siguiente video te llevará aún más profundo en otra pieza fundamental de este puzzle. Si de verdad quieres evolucionar, no puedes permitirte ignorarlo. Así que sigue mirando, porque este conocimiento puede ser la clave que te falta para transformar tu vida.